Después de las fiestas, tenemos que regresar a la vida cotidiana. Y por supuesto, eso implica pagar deudas. Y hoy justamente vamos a hablar de cómo sobrevivir a la cuesta de enero. Bienvenidos. Tras las fechas decembrinas, llegó la famosa cuesta de enero. Pero ¿cómo sobrevivir a ella? Algunos especialistas recomiendan ahorrar con anticipación y evitar hacer compras compulsivas o gastar más de lo que se tiene. Si esa situación no fue posible, lo que sugieren es apretarse el cinturón, es decir, reducir en la medida de lo posible todos los gastos que no sean necesarios o urgentes. Y para lograrlo, es necesaria la ayuda de toda la familia. Además, es necesario evitar los gastos hormigas, como comprar dulces o botanas o los famosos gastos emocionales, que son los productos y servicios que se adquieren solo porque se te antoja. Lo más importante para sobrevivir a la cuesta de enero es que hagas bien tus cuentas, es decir, que tengas muy claros tus ingresos y posibilidades de gasto, y que seas súper disciplinada con tus compras. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Lorena Rivera y justamente como decía la nota de entrada, estamos en la famosa cuesta de enero, venimos de las fiestas decembrinas y seguramente todos hemos hecho gastos, tanto en la tarjeta de crédito como utilizar nuestro aguinaldo para esas compras, regalos y demás, y también las fiestas, por supuesto. Y qué mejor para hablar de este tema que darle la bienvenida a mi compañera Jimena Mejía. ¿Cómo estás, querida Lore? Sin duda amanecimos con frío y ya con la cuesta de enero, ¿no? La terrible, que a todo el mundo ya nos amenaza. Así es. Así es. Y justamente para hablar del tema tenemos a dos especialistas aquí en el estudio, porque es un tema que debe porque depende de cómo nosotros vayamos arreglando nuestras finanzas personales, es como vamos a partir hacia los demás meses que vienen. Entonces está aquí Silvia Orozco, coach financiera, bienvenida. Gracias, Lore, muchas gracias, buenos días. Y también está María Elvira Méndez, ella es especialista en finanzas de la Universidad La Salle. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, qué mal. Pues, ¿qué les parece si arrancamos? Sí. Maestra, ¿cómo podríamos definir esta cuestión de la cuesta de enero? ¿Qué tanto trabajo nos implica justamente ver cómo vamos a solucionar esos gastos que hemos hecho a lo largo de noviembre, diciembre, por ejemplo? Excelente. Si la cuesta de enero se define como un ciclo económico en particular que de alguna manera vamos a tener que gastar por situaciones de regalos de Navidad, y situaciones que se van dando en las fiestas navideñas, ¿no? En este ciclo navideño que tenemos. Y posteriormente, bueno, pues viene la cena de fin de año, Reyes, etcétera. Entonces, de alguna manera, los recursos que hemos recibido por cuestiones de aguinaldo, bonos, etcétera, van destinados a cubrir ese tipo de gastos, ¿no? Y muchas veces son cierto tipo de imprevistos. Entonces, hay que estar muy preparados para que de alguna manera los gastos o estos recursos no nos peguen de una manera que puedan dañar nuestra salud financiera. Y para ello, pues hay que prepararnos precisamente con un presupuesto y que de alguna forma todos nuestros ingresos los tengamos perfectamente contemplados y el destinar al menos el 30% de nuestro ingreso a pagar todas las deudas que están próximas, ¿no? a tener que cubrir. Así es. Esto es parte siempre de un discurso que tenemos, pero la verdad es que el mexicano no tiene esta cultura financiera, ¿no? Estamos como muy instruidos a la fiesta, a la cultura de es mejor dar que recibir, ¿no? Cada año pareciera lo mismo, ¿no? Totalmente, porque yo creo que el dinero es algo muy emocional. Entonces, la realidad de las cosas es que hay mucha gente que gasta dinero en la espera de llenar una carencia emocional, algo que no hay forma de llenar con dinero, porque el problema es emocional textualmente. Entonces, diciembre es el momento perfecto, llenos de publicidad, llenos de mercadotecnia, todo hermoso, todas las cosas que te pintan son de familia, de amigos, todo el mundo quiere estar ahí y todo aderezado con muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces, claro que quieres, claro que
puede salirse del presupuesto, pero no hay forma de que lleves unas finanzas sanas si no haces un presupuesto. Efectivamente. Por ejemplo, en esta temporada mucha gente pues recibió su aguinaldo, su bono o una caja de ahorro. Este tipo de dinero que de alguna manera es extra, porque se fue acumulando a lo largo de un tiempo en específico, decían que hay que destinar para pagar esas deudas, pero sobre todo si la gente no tiene esa previsión, ¿qué se le recomienda hacer cuando tiene este tipo de extra en su ingreso? Porque recibimos la quincena el 15 de diciembre y bueno, hay que también repartir para gastos ya cotidianos, ¿no? La renta, la luz, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que la gente tenga esta idea? O si son trabajadores por honorarios que no tienen estas prestaciones, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, porque son dos diferentes formas de ingreso, ¿no? Los honorarios y los que tienen sueldo más su aguinaldo. Mira, cuando se gana y no es un sueldo fijo, hay que promediar, hacer un promedio mensual, ¿no? Más o menos de lo que vas a incluir. Pero hay gastos que sí o sí tienes que hacer, los fijos, ¿no? O sea, tu vivienda, tu alimentación, luz, agua, gas, no mismo que te quedes y te bañes agua fría, ¿no? Entonces, hay gastos que tienes que hacer sí o sí. Todos esos gastos fijos se prevé o se debería de prever que fueran el 70% de tu ingreso y el 30% está en tu diversión y en ahorro, que es básico. El mexicano no está acostumbrado a ahorrar. Y sí creo que este momento es momento de hacer conciencia, porque claro, por supuesto que podemos seguir viviendo la vida loca, pero sí es momento de hacer un alto y darte cuenta que si no ahorras, si no prevés, no hay forma. El presupuesto lo único que es un supuesto previo de lo que vas a hacer con lo que ingresas. Ya sabes en qué gastas, ya sabes cuánto ingresas, pues destínalo conscientemente. No se trata de vivir en carestía, ni de no gastar, y de castigarte, nada de eso. Se trata de gastar con conciencia. Oye, Silvia, pues entonces pareciera que empezamos mal el año. ¿Cómo tendríamos que apartar pues estos recursos que llegan? ¿Se vale también pensar en la diversión o todo tiene que ser patrimonial? No, sí, diversión, claro, queremos diversión. Se vale pensar en la diversión porque es importante para alimentarnos también en nuestras emociones, ¿no? Y para cuando estamos bien emocionalmente vamos al mundo y creamos más ingresos. Entonces, claro que una parte muy importante tiene que ver con destinarla a la diversión. El problema es que cuando estás en la diversión, pues de pronto unos pesitos más parecieran no muy oneroso, no muy grave para tu presupuesto real, pero sí es muy grave para el presupuesto. ¿No? Entonces sí hay que ser conscientes de, voy a gastar 1,000, bien, 1,000 son para ese evento, no más, no 1,200. Suena poquito, pero de esos 200 es un 20% muy importante. Maestra Elvira, las tarjetas de crédito. Ay, no, qué horror. Por ejemplo, tenemos a lo mejor muchos mal hábito de utilizarla creyendo que es una extensión de nuestro salario o es una lana que tenemos extra. ¿Cómo utilizarlas? Bien, lo que se tiene que considerar, vuelvo a reiterarlo, es el presupuesto, ¿no? El considerar que de alguna manera nuestros ingresos tendríamos que apartar el 10% de nuestro ingreso para que a partir de allí nosotros podamos estar haciendo un ahorro, ¿no? Eso es fundamental. Y la tarjeta de crédito hay que manejarla de manera consciente y precisamente considerar que no es una extensión de nuestro sueldo, sino que es un crédito que nosotros estamos teniendo y que por lo tanto hay que ser muy responsables en la tarjeta y sobre todo acostumbrarnos a ser totaleros. Si no somos totaleros, las consecuencias que vamos a tener es que al menos pagamos el mínimo y de cualquier manera vamos a tener que pagar intereses. Y viene la comisión sobre el pago inoportuno, viene el IVA de los intereses y también el IVA de esa comisión. Entonces son gastos accesorios que van a estar mermando nuestras finanzas personales, ¿no? Y la salud financiera va a empezar a deteriorarse. Entonces, ya no nos alcanzó para pagar la tarjeta de crédito, entonces voy a sacar un crédito de nómina para poder pagar una deuda que con anterioridad contraté. Entonces, bueno, hay que ser muy conscientes en utilizar una tarjeta de crédito. El tarjetazo es el último, digamos, opción que nosotros tendríamos para solventar gastos comunes y corrientes, ¿no? Y también, bueno, hay que ser muy responsables en, si voy a dar un tarjetazo,
pensar, ¿es una necesidad o es un deseo? ¿No? Y entonces dar prioridad a todo lo que es necesidad. Ok, ¿qué les parece si hacemos una pausa para regresar con ese tema? Sobre todo vamos a hablar sobre justamente las comisiones que decías, porque finalmente este gasto extra de comisiones que pagamos elevan la deuda que tenemos, ¿no? Entonces regresamos en unos minutos aquí a Punto y Coma para sobrevivir a la cuesta de enero. Regresamos. Las instituciones te lo ponen todo fácil, meses sin intereses, abonos chiquitos, todo lo quieren para pronto y rápido. Y como somos un país consumista, pues queremos llenarnos todo con todo lo que hay. Entonces, momento de darnos cuenta y siempre lo mejor es prever. Ya hoy lo único que nos queda es ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, ciertamente una forma sería empeñar cosas, no es recomendable. Recomendable sería que revises que esté dado de alta en Profeco, por ejemplo. No vayas a empeñar tus cosas y luego llegues y ya no haya ni casa de empeño, ¿no? Entonces, pero sacar dinero de otras maneras. Ay, somos tan creativos los mexicanos que deberíamos de empezar a buscar otras maneras de sacar dinero, también para generar un ahorro, para tener un fondo de contingencia súper importante. ¿Cómo podríamos lograr estas estrategias? Digo, ¿desde cuándo tendría que ser la planeación? Para el próximo año, hoy. Si no has empezado, empieza hoy, ¿no? Entonces, haz un presupuesto. Es bien fácil, nada más hay que juntar todo lo que ingresas. Luego la gente se espanta porque cree que va a ser grandes operaciones matemáticas. No, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, segundo de primaria. No necesitamos más, ¿no? Entonces, con que sumes todo lo que ingresas, si solo tienes un ingreso, a lo mejor es momento perfecto de buscar otra manera de generar recursos. Y todo lo que gastas, hay un chorro de gastos que son hormiga. Cuando no te das cuenta de los pequeños gastitos que hay, a la hora de anualizarlos duelen más, ¿no? Entonces te compras tu café diario, sencillito, no muy grande, no sé, 30, 40 pesos diarios, no duelen, pero no duelen tanto, más que si lo anualizas, ¿no? Ya serían como unos 7,000. Si lo pides con chispas, chocolate grande, ya sabes, estos maravillosos, 14,000 te gusta de puro café. Al año. Al año. Ajá. Entonces, es ya como momento de decir, 14,000 pesos a lo mejor me alcanzan unas vacaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, simplemente lo hacemos un poco inconsciente. Maestra Elvira. Otro tipo de estrategias que podemos tener es visualizar cuáles son todos aquellos artículos que ya no son necesarios en nuestro hogar, en nuestra casa, y hacer ventas de garage, o bueno, ahora que están muy de moda estas redes sociales, podemos en este caso deshacernos de artículos que ya no son necesarios y que de alguna manera ahí podemos obtener algún recurso para aplicarlos a este tipo de contingencias que puedan ir saliendo, ¿no? Pero sí es súper importante hacer conciencia en los gastos hormiga y que al final del día el que tú prepares tu café en casa, que prepares tu lunch en casa, etcétera, eso te va a beneficiar porque te vas a evitar estar gastando una cantidad considerable en lunch, café, cigarros, golosinas, etcétera, y que tú verás el beneficio a mitad de semestre en donde podrás observar, me ahorré todo esto por evitar estos gastos y que de alguna manera van a beneficiar tu salud financiera. Exactamente, y también la física, ¿no? Y la salud. Así es, la salud también es importante, ¿no? Porque muchos considerarían que la salud no es un tema financiero, pero no. Es de lo primero que debemos estar cuidando también es nuestra salud. Y qué grato es llegar ya a pensionarte, ¿no? Logrando una salud muy buena y que no el 90% de tu pensión lo tengas que destinar a algún tratamiento médico y que de alguna manera va a estar mermando tu pensión, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde la niñez para educar a todos nuestros niños, a nuestros adolescentes, en una educación financiera que cuando ya llegues a una edad adulta te permita tener una solvencia bastante favorable. Eso es importante, la educación financiera desde niños. Aquí en México carecemos de estos elementos que te den desde kinder, ¿no? Lo van viendo ya más o menos en la secundaria, si bien nos va, y dependiendo si son privadas o de gobierno, ¿no? Entonces, si los niños en casa no tienen esta educación en la escuela, ¿qué tienen que hacer los papás para irlos justamente llevando sobre un buen camino del ahorro? ¿Cómo pueden empezar los niños? Y por ejemplo, ¿qué países, ejemplo, tenemos
y que sí lo tienen, ¿no? Y que nosotros pues no. Claro, por ejemplo, Alemania lleva más de 200 años celebrando el Día del Ahorro. En un grupo financiero muy famoso en Alemania, invita a todos los niños para que abran su cuenta de ahorro y posteriormente los papás van depositando en esa cuenta. ¿Qué logra Alemania de ser una de las economías más importantes a nivel mundial? Pues que al final, cuando este niño que inició su ahorro en el kinder, ya cuando entra a la universidad, tiene el recurso para poner su propia empresa y que de alguna manera le pueda dar trabajo a sus compañeros. Y por lo tanto, bueno, va incrementando la economía, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes aquí en México? Tenemos que esperar a obtener un título universitario para que alguien nos dé trabajo, ¿no? Saliendo y a partir de allí empezar a hacer un ahorro consciente. Pero en esos 22 o 18 años que quedaron en el limbo, el niño no ahorró. Entonces, bueno, pues, y también ¿qué hace? Cuando tiene el primer su sueldo de su ingreso, lo que hacemos es emocional, invitamos a toda la familia a comer y ya se nos acabó la quincena. Y al siguiente semana ya le estamos pidiendo al papá, a la mamá, porque ya no nos alcanza para el transporte, para la comida, etcétera. Entonces, ese es un gran error. El primer sueldo siempre se debe invariablemente de ahorrar al menos el 10% del mismo. Entonces, regresando a la educación financiera, si en las escuelas de alguna manera no se tiene eso, el papá, la mamá tiene que empezar a educar al niño a, primero, definir qué es una necesidad, qué es un deseo y enseñarle maneras de ahorrar atractivas para que el niño vaya cumpliendo sus metas y que al final del año o en su cumpleaños o en Navidad, etcétera, vea la meta que logró al ahorrar y pueda cumplir en un momento dado su meta de comprarse un juguete, un patín del diablo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahora, la Conducef, en el sitio de la Conducef, hay guías para los papás y estas guías se han difundido a nivel primaria con la finalidad de que la educación financiera llegue a todo el país. Un evento también muy importante que se realizó en el mes de octubre, noviembre, fue la Semana de Educación Financiera. Entonces, como papás, responsabilicémonos en llevar a nuestros niños para que se vayan educando en el ambiente del ahorro. Efectivamente, y justamente esta sería la parte en la que nosotros evitaríamos tener que tronar los dedos en enero para poder pagar todas estas deudas que adquirimos a lo largo de noviembre y diciembre, porque se nos fue la vida gastando, pagando, invitando, divirtiéndonos, que como decía Silvia, es importante también destinarle un flujo de nuestros recursos a la diversión, a las necesidades, también al ahorro y a las deudas. Exacto. 10% es lo que recomiendan ahorrar, pero ¿cuál sería lo ideal para justamente tener una vida más holgada y de alguna manera también pensar hacia el futuro, ¿no? Justamente en el retiro, porque las generaciones más jóvenes están en las Afores, ellos no se podrán retirar con la ley del IMSS, que algunos sí tendremos la fortuna, otros no, pero justamente si no hay ahorro voluntario y todo eso, pues se va complicando. Claro, las instituciones de retiros están ya a nada, si no es que ya están quebradas. Entonces yo no votaría, no apostaría por eso. Sí, estamos educados para estudiar muchos años, trabajar muchos años y jubilarnos. Sí creo también que es momento de mover esa educación. Mira, si no hasta los juguetes, ¿no? Los juguetes de niños te presentan las niñitas, las muñequitas estas flaquitas, tal, con su tarjeta de crédito. No te dicen, tiene una cuenta de ahorro. Te dicen, tiene una tarjeta de crédito y van por el mundo con la tarjeta súper bonita, porque aparte las tarjetas son nice, ¿no? Son doraditas, todas. O sea, este país es consumista y muchos países consumistas te lo hacen bonito, te lo hacen fácil, te lo hacen glamoroso. Entonces, hasta bien visto que pagues con deuda, ¿no? Cuando debería decir, ¿cómo que estás pagando con tarjeta de crédito? No, usa tu dinero. Tenemos que aprender a ahorrar y también tenemos que aprender a generar ingresos de otras maneras. Y la manera de ahorrar es así de fácil, es destinar una parte, no es lo que te sobra, es conscientemente agarrarla antes de
pagar todo lo que tienes que pagar. Ese ahorro es previo, no es, ay, mira, pues me quedaron estos centavitos, mételos a la alcancía. De hecho, ahorita que va a empezar el año nuevo del Feng Shui del cerdo, sería súper conveniente comprar una alcancía de cochinito y todos los días enseñarle a toda la familia, porque esto es de familias, ¿no? Podemos hacerlo solitos, en tu casa, pero si tú incluyes a tus hijos, incluyes a tus sobrinos y les enseñas que todos los días pueden ahorrar, cuando se den cuenta de la magnitud de lo que pueden generar con un hábito sencillo, fácil, diario, van a darse cuenta que es una posibilidad, que existe, ¿no? Porque ahorita ahorrar es como, oh, tengo que hacer un chorro de cosas. No, no es tan difícil. No es tan difícil. Pues parece sencillo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresando vamos a recibir más consejos de ahorro. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con Silvia Orozco, ella es coach financiera, y con María Elena Elvira Méndez, que es maestra de La Salle. Hablábamos sobre esta cuestión del ahorro, que no estamos acostumbrados a ahorrar, que hay que ahorrar más o menos el 10% como mínimo, y también buscar algunas otras maneras de generar ingresos, ¿no? Para poder justamente cubrir todas estas deudas y también todas las necesidades y, ¿por qué no?, de repente alguno que otro lujillo, ¿no? Esta cuestión del ahorro para enfrentar contingencias, por ejemplo, mucha gente cree que los seguros son un gasto cuando es una inversión. Sí, definitivamente hay que considerar que el contratar algún seguro me va a proteger de cualquier riesgo, ¿no? Yo pondría en la mesa, y para todo lo que es la parte de las finanzas personales, en primer lugar, pues lo importante es cuidar tu salud. Por lo tanto, deberías de contratar un seguro de gastos médicos. En segundo lugar, el seguro del automóvil, ¿no? Que, bueno, te va a proteger cualquier contingencia que puedas tener conduciendo. El siguiente seguro sería precisamente el de tu casa, proteger tu patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se pueden dar eventos como el sismo que tuvimos en el 2017, entonces, bueno, ahí se pudo haber mermado la economía de tu familia. Y por último, sería el seguro, en este caso, de vida, ¿no? Va en la prioridad, porque de nada me sirve tener un seguro de vida si en su momento vamos a tener por ahí alguna enfermedad y que no la vamos a poder cubrir de manera fácil, ¿no? Entonces, la prioridad sería, en primer lugar, el seguro de gastos médicos. Claro, porque como decía Jimena, hasta que nos enfermamos es cuando nos damos cuenta de que no tenemos protección, que no tenemos ahorro. Sobre todo para aquellos que no tienen de alguna manera seguridad social, ¿no? Ya sea ISSSTE, ya sea IMSS. Y pues pagar los servicios en un hospital privado pues suele ser caro, ¿no? Bastante oneroso, así es. Entonces, bueno, también tener cuidado que tu aseguradora perfectamente te pueda cubrir cierto tipo de eventos para que no vayas a pagar obviamente de más y que en cualquier contingencia que se pueda presentar, tu aseguradora te pueda pagar los gastos en el hospital que tú elijas sin tener ninguna situación de que no aplique, ¿no? Eso es muy importante. Maestra, ¿cómo son los perfiles de quienes sí están asegurados? ¿Es la gente joven, la gente mayor? Derivado a que precisamente no tenemos esa cultura financiera, pues si no tenemos cultura del ahorro, pues menos cultura del seguro, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas tú a concientizar, estamos hablando de que cuando ya tienes entre 30, 40, 50 años, es cuando vas viendo la realidad de tus necesidades financieras. Y entonces, en esa brecha, yo podría decir que al menos un 35-40% de nuestra población está asegurada en este tipo de productos que te pueden en un momento dado dar una contingencia al menos de gastos médicos. Y vamos, lo pudimos ver claramente en el sismo, ¿no? Muy poca gente tenía contratado su seguro de casa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues obviamente el inmueble se dañó y mucha gente, bueno, pues ya no tuvo la vivienda para poderla habitar, tuvo que irse a rentar, muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor esa casa todavía ni estaba liquidada o no estaba, o aún estaba hipotecada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, son situaciones
o eventos, riesgos que de alguna manera se dan por la naturaleza y que no nos va a avistar. Entonces hay que estar preparados para ello y no verlo, el pago del seguro, como un gasto, sino precisamente la cobertura de un riesgo que podemos tener. En nuestro presupuesto, por ejemplo, Silvia, nosotros podemos acceder a estos seguros, pagarlos mensualmente o semestral o anualmente. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Porque justamente cuando se va sumando a la quincena o al mes nuestros gastos, decimos, chin, tengo que pagar también la póliza del seguro. Si lo contraté anual y ya tengo todas estas deudas, ¿qué se le recomienda a la gente? Mira, cuando tú haces pagos en partes, hay comisiones y ingresos para la aseguradora, no para ti. Entonces, sí es recomendable que hagas esa previsión y lo hagas en un solo pago, que vayas con el mejor acreedor o vendedor de seguros para que compres el que sea adecuado a tus posibilidades y que además leas el contrato, ¿no? Luego estamos suponiendo que va a cubrir todo y no necesariamente, hay que leer el contrato. También es muy importante hacer un guardadito de contingencia. Debería de ser 6 meses de tu sueldo. Ese es lo recomendable. Bueno, supongo que con 3 la puedas armar. No es que lo vas a sacar también de tu sueldo y así poquito a poquito. No, es que tenemos muchas posibilidades de crearlo textual de un día para otro, ¿no? Hacer ventas de garage es súper bueno, pero también es muy bueno si tienes algún talento, ve al mundo y desarróllalo. No sé, imagínate que eres buenísimo para hacer roscas de Reyes, fue buen momento, ¿no? Y si no, si eres buenísimo para hacer corazoncitos, ya viene el 14 de febrero. Hay muchas posibilidades para que generes ingresos y tengas un guardado para tus contingencias. Hay gente que me dice, no, es que cuando tú tienes este guardadito, es como si las estuvieras buscando o creando. Yo creo lo contrario. Yo creo que si no lo tienes, es como la ley de Murphy, ¿no? Entonces no lo tienes y entonces ya se te ponchó la llanta, ya se te averió la plomería, ya necesitas ir al lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante que tengas un guardadito para que estés protegida con cualquier problema o cualquier contingencia que se presenten, porque pues no te avisan, ¿no? Ojalá nos avisaran, ya este año va a pasar algo, ¿no? Ve ahorrando, pero ni nos dicen y sí debemos de tener previsto eso. Es que parece que en México critican mucho la figura de una persona ahorrativa, ¿no? Le dicen tacaña, por ejemplo, ¿no? Es mal visto de alguna manera limitarse tanto o no compartir con la familia, con los amigos. Sí, el peso que tiene el dinero es muy emocional. Entonces de repente por ahí te dicen, ay, es que si no le das a toda tu familia, eres malo. ¿Por? ¿No? O sea, si tú le resuelves a toda la familia, esa familia ni siquiera va a crecer. Sí, cada quien tiene que enfocarse en su crecimiento personal y sí tienes que pensar en el futuro. Porque mira cuántos viejitos tenemos que, me encantaría decirte que viven de su pensión, pero la realidad no es cierto. Tienen que vivir con sus hijos o con alguien acompañados porque la pensión no es suficiente. No hay pensión que alcance para mantener a una persona que tiene un ritmo de vida o que lo ha tenido durante muchísimo tiempo, llega a la vejez, peor aún con algunas enfermedades, y ese dinero no alcanza. O al revés, ellos mantienen a los hijos, ¿no? Peor. Sí. Exactamente. Sí, bajo este esquema sí hay que ser conscientes. Hay muchos adolescentes que siguen pensando en casarse o tener hijos y la responsabilidad de su manutención dejársela a los hijos. Y hay que cambiar definitivamente ese chip, porque la realidad es esa. Vemos a mucha gente ya de la tercera edad que tuvieron 7, 8 hijos y que de los 8 ninguno se hace responsable y que están en asilos o están abandonados, etcétera. Entonces, ya a los adolescentes, a la gente ya adulta, hay que cambiar ese chip, ¿no? Definitivamente. Hay que hacernos responsables, empezar con nuestro ahorro y que de alguna manera, pues también algo importante es ver la situación de la inflación y ver en qué institución financiera nuestros recursos van a estarse protegiendo con la inflación y que podemos tener muchos mecanismos, ¿no? Lo ideal ahorita es ahorrar mínimo en los instrumentos que nos da el gobierno federal a través de CETES Directo, que es un producto, y que de alguna manera ahí nuestro dinero está protegido, estamos teniendo la tasa de rendimiento que nos da el gobierno federal y que aparte es muy sencillo contratarlo por internet, ¿no? Y ahí podemos ahorrar desde 100 pesos. También para evitar el que estemos ahorrando bajo el colchón
o en alcancía y que nuestro dinero pueda perder valor adquisitivo por la cuestión de inflación, ¿no? Y ahorita más la situación económica que enfrenta nuestro país. Claro, a ver, esto de los CETES, que justamente dices que se puede ahorrar desde 100 pesos. Y para la gente que tiene pues este tipo de gastos, hijos, colegiaturas, ¿qué les recomendarías? ¿Que se mete cada mes, cada quincena? ¿Y cuánto te va generando? Por ejemplo, si yo meto 100 pesos en CETES cada quincena, y a lo largo del año, ¿cuánto es el rendimiento que podría yo tener? Es decir, estamos diciendo que voy a ahorrar 200 pesos al mes. Bueno, el rendimiento actualmente, la tasa está en 8%. El pronóstico o bien el objetivo de Banco de México para, digamos, el siguiente ciclo es que la tasa se vaya a un 8.25. Entonces, esto es muy bueno para los ahorradores. Sin embargo, para los acreditados no es tan bueno. Ahorita hago esa reflexión. Entonces, si nosotros entramos al portal de CETES Directo, ahí podemos contratar el producto. Lo único que necesitamos es una cuenta de cheques o cuenta de ahorro con la institución que queramos y tener nuestra fiel, que esa la podemos obtener en Hacienda sin problema, y ahí podemos hacer los traspasos electrónicos. Obviamente nos van a dar ciertos mecanismos de seguridad y ahí tú puedes ir ahorrando quincenalmente. Los plazos van desde 28 días hasta 6 meses o hasta un año, ¿no? Entonces, si tú decides, voy a ahorrar 100 pesos y pones el plazo anual, perfecto, esos 100 pesos hasta que finalice el plazo ya te va a dar o te va a generar el 8% anual, ¿no? Cabe destacar que si tú pones el plazo a 28 días, la tasa del 8% la tienes que dividir entre 360, multiplicarla por 28 y multiplicarla por el monto que estás, en este caso, invirtiendo. Cuando ya se vence el plazo, el portal te dice, ¿quieres seguir invirtiendo o decides retirar tanto el rendimiento como el capital? Y en ese momento haces la transferencia a tu cuenta de cheques sin problema y ahí ya tienes tu efectivo, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿28 días o a 6 o a un año? Ok, aquí va a depender mucho de las metas que tenga cada familia. Si de alguna manera yo estoy ahorrando para cubrir la colegiatura de los hijos para el próximo mes, pues lo ideal es meterla cada 28 días y obtener el rendimiento. Pero si mis metas ya son, por ejemplo, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, meto el capital a 6 meses y en 6 meses, ya cuando tenga que pagar, en ese momento retiro, en este caso, el ahorro. Así es, ¿no? Va a depender mucho, nuevamente regresamos a la parte del presupuesto. ¿Qué estás presupuestando? Tus necesidades del día a día, en este caso vas a cubrir algún evento importante, la graduación de tus hijos, las vacaciones, etcétera. Entonces ya depende de tu presupuesto, el excedente ya tú lo puedes programar para ir invirtiendo en esta forma tan fácil, tan sencilla de verdad de poder ahorrar nuestros recursos. Miren qué interesante este instrumento. Si nos ponemos una meta de ahorro de aquí al próximo diciembre para no gastar nuestro aguinaldo o nuestro sueldo, para los regalos o las vacaciones, hay que utilizarlo, dice la maestra Elvira, que es muy sencillo. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Muy bien, regresamos a Punto y Coma y yo sí quisiera decirles algo. Creo que dentro de los propósitos de este año nuevo debería estar el pago de las tarjetas, ¿no? Así es. Mira, algo muy importante de las tarjetas es que ni siquiera leemos el contrato. Y hay muchas comisiones, muchísimas. Hay comisión por apertura, comisión por pagar tarde, comisión por tratar de sobregirarte, comisión por no usarlas, imagínate. Entonces, todo eso tienes que saberlo, porque si no cumples con todo lo que viene en el contrato, estás pagando, y son cantidades que a lo mejor dices, ay, 10 pesos. 10 pesos por sacar del cajero, bueno, ojalá, ¿no? Creo que son entre 30 y 40 horas, pero no se siente tantísimo. El punto es cuando sumas todo, hubo una época en la que yo hice gasto por gasto, lo apunté. Y cuando sumé toda la cantidad de gastitos chiquititos entre la comisión, pero también el impuesto, ya sabes, el IVA que lleva la comisión, todo, era una cantidad bárbara de puro gasto que ni siquiera me sirvió para nada. Los bancos han de estar muy agradecidos conmigo, pero a mí, a mi familia,
no nos sirvió para nada. Entonces, cualquier financiero respetable, muy seguramente la maestra diría, que hay que pagar las tarjetas que tienen mayor tasa de interés. Si tienes muchas tarjetas, yo te voy a recomendar que hagas una lista de todas tus tarjetas con el CAT, con toda la tasa de interés y con la temporalidad. Hay algunas que son pues para siempre, pero hay algunos préstamos que tienes que a lo mejor te faltan 4 o 5 mensualidades para pagar. Y mi propuesta sería que pagues la que sea más pequeña. No, yo sé que lo lógico sería pagar la que tenga más tasa de interés, pero mi idea es pagar la que es más pequeña porque te sientes bien, ¿no? Es como, felicidades, lo hiciste muy bien. Entonces es como empoderarte para poder pagar las que siguen. Y el propósito sería que no vivieras de crédito, que vivieras de tu dinero, no del dinero de otros. Exactamente. Lore, Silvia, Marilena, no conozco a nadie que tenga una buena relación con sus tarjetas. Yo creo que este año tendría que ya mejorar, ¿no? Exactamente, porque la tarjeta de crédito, como decíamos, no es una extensión de tu dinero, es un préstamo que genera intereses y también comisiones. Los totaleros. Alrededor de la población aquí en México, ¿cuántos serían totaleros? Es decir, si yo compré un teléfono de 8,000 pesos a través de mi tarjeta de crédito, al siguiente mes tendría yo que pagar esos 8,000 pesos, ¿cierto? Es correcto. Sí, la recomendación es que siempre que vayas a utilizar tu tarjeta de crédito, veas la fecha de tu corte. Eso va a ser súper importante. Al momento de que ya pasó la fecha de tu corte, a partir de allí empieza a utilizar tu tarjeta de manera responsable y observando que lo que vayas a comprar tienes entre 40 y 45 días para poderlo liquidar, que es la fecha en donde ese gasto que hiciste va a aparecer en tu siguiente estado de cuenta. Entonces, tienes 45 días para reunir el monto del producto que adquiriste. Entonces, si lo haces de manera responsable, te vas a evitar la comisión por no pagar a tiempo o en su momento los intereses, porque aunque hagas el pago mínimo, se te van a generar intereses por el porcentaje que no pagaste en tiempo. Más aparte, el IVA y en su momento todas las comisiones que se vayan derivando, ¿no? Ahora, otra recomendación que yo les doy es que entren a la página de la Conducep y allí viene por banco, por institución financiera, el CAT, que es el costo anual total de todas las tarjetas, de todos los productos que ofrecen los bancos. Entonces, ya de forma responsable, podemos entrar a ese sitio, identificar nuestra tarjeta y ver cuál es el CAT que estamos pagando, ¿no? También hay que aprovechar las cláusulas de nuestro contrato y observar que algunas tarjetas te van a ofrecer beneficios como la generación de puntos, etcétera. Entonces, dependiendo de tu consumo y los puntos que vayas generando, pues con esos puntos puedes pagar la anualidad, ¿no? Por ejemplo, o esos puntos los puedes convertir en efectivo en algunos bancos y ese dinero te puede ayudar también para pagar la misma tarjeta o hacer otro tipo de compras que tengas que realizar. Pero para ello, pues hay que seleccionar muy bien el producto financiero que te está ofreciendo la institución. Y como les comento, en la Conducep, ahí vamos a encontrar toda la información correspondiente acerca de financiamientos, tarjetas de crédito, créditos de nómina, y de igual manera vamos a encontrar qué bancos nos ofrecen los mejores productos de inversión. Recordemos que lo ideal, todo mexicano debería de estar teniendo un rendimiento mínimo de lo que ofrece el gobierno federal, que actualmente la tasa del CETE a 28 días es del 8%, y que a partir de allí, de ese 8%, verificar qué te ofrece tu banco, qué te ofrece tu casa de bolsa, qué te ofrece tu fondo de inversión. Si tu casa de bolsa te ofrece un 8%, un porcentaje por arriba del 8%, pues contrata ese producto porque te va a beneficiar, ¿no? Sobre todo con la tasa de inflación, ¿no? Que ahorita anda por arriba del 4%. Eso sería muy bueno para la gente, por ejemplo, que tiene ciertas deudas, ¿no? Hacer uso de los fondos de inversión para poder cubrir más adelante ese tipo de deudas, ¿no? que pudiera tener, incluso hasta para pagar las mismas tarjetas de crédito, ¿no? O cualquier otro tipo de deuda que se tenga. Ahora bien, la tarjeta de crédito en la cuesta de enero es recomendable, o para pagar esas deudas también las casas de empeño. ¿Qué es lo que pide una buena casa de empeño
¿Y qué interés te genera? ¿Vas a pagar más? ¿Vas a pagar menos? ¿En qué nos ayuda una casa de empeño? Bueno, definitivamente mi recomendación sería que dar el tarjetazo y una casa de empeño para la cuesta de enero sería lo último que financieramente yo recomendaría. Pero si de alguna manera estamos ya en estas circunstancias, la casa de empeño primero nos tiene que dar un contrato en el cual te va a decir o te va a pedir la garantía, que en este caso puede ser alguna joya, incluso ya algunos te reciben la factura de tu auto, te reciben las escrituras de tu casa, etcétera. Ya esas son situaciones muy graves, ¿no? Claro. Pero bueno, considerar que a lo mejor vayamos a empeñar alguna joya, etcétera, tenemos que leer claramente las cláusulas y la tasa de interés que nos van a estar cobrando en caso de que nosotros queramos recuperar esa prenda que estamos empeñando, ¿no? Entonces, lo ideal es de que efectivamente también en la Conducef viene la lista de las casas de empeño autorizadas y que de alguna manera nosotros vamos a poder tener acceso a ellas para salir o afrontar algún gasto, alguna contingencia que en la cuesta de enero nos está pegando de manera fuerte. Pero sí hay que verificar perfectamente la tasa de interés que nos están cobrando. Claro. Y muy importante, si necesita usar una casa de empeño, como dice la maestra Elvira, checar que estén registradas, porque hay muchas casas de empeño patito que además de que te cobran un gran interés, luego se quedan con tus prendas. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso y seamos muy cuidadosos a la hora de elegir qué casa de empeño. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí con más en Punto y Coma. De La Salle y Silvia Orozco, coach financiera. Pues finalmente el último recurso para afrontar una deuda es la casa de empeño, pero eso es así ya muy extremo. Entonces, las recomendaciones que ya nos daban es tener bien la lista de cuáles están registradas. La tarjeta de crédito también es la última opción para endeudarnos y pagar. Sí, exactamente. No es recomendable el que tú saques el disponible de tu tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a pagar la comisión por disposición, el IVA de esa comisión y aparte te van a cobrar intereses por el periodo que vas a estar utilizando ese efectivo. Entonces, lo ideal, como propósito de inicio de este año, guarda el 10% de tu ingreso, págate a ti ese 10%, que va a significar un fondo de contingencia para que puedas ir pagando las deudas que adquiriste el año pasado y que una vez que ya las hayas cubierto por ahí de finales de febrero, principios de marzo, tengas esa costumbre de pagarte siempre a ti el 10%, generar tu fondo y a partir de allí empezar a programar nuevos gastos, tus vacaciones de verano, tus vacaciones de fin de año o bien cualquier otro proyecto que tengas en mente y que de alguna manera te va a favorecer en tu salud financiera. Muy buena recomendación, buscar pagar todo lo que debemos en febrero y a partir de ahí libres y a programar ordenadamente los siguientes gastos. Silvia. Así es. Y mira, otra cosa que también es muy importante es cuando yo estoy enferma, voy a ver a un doctor. Cuando siento que hay algo que no funciona en mi vida, voy con un coach. Bueno, cuando no funciona algo en tu vida financiera, también hay un chorro de personas que pueden apoyarte. Hay coaches financieros, pero también hay asesores en los bancos. La Conducef tiene muchísima documentación. Entonces, no es que vas a aprender del diario. Requieres enfocarte también en adquirir conocimiento. Entonces, 1 o 2 cursos al año no te vendrían mal, no nos vendría mal a nadie. Es muy importante, la gente que tiene dinero invierte en su conocimiento, invierte en libros, invierte en cursos. Es muy importante que también te dediques a ti como si fueras un activo, porque eres un activo, eres el que trabaja, eres el que va a estar generando el dinero de tu siguiente época de vida, ¿no? Entonces es muy importante que le inviertas a ti, a tu mente, a lo que quieres ir creando. Quítate las deudas, invierte en ti y crea mucha abundancia. No hay forma de crear abundancia si no estás dispuesto a crecer primero. Exactamente, muy importante los consejos que nos dieron para los millennials, ¿no? Empezar ya el año con el ahorro de los gastos hormiga, ¿no? Y ya planificando el futuro. Es muy importante.
redes sociales, ¿dónde te encontramos, María Elvira? Claro que sí. Además de tus alumnos en La Salle. Muy bien, mi correo es me.mendez@lasallistas.org.mx y en Facebook me pueden encontrar en Consultoría Financiera, Mercados Bancarios y Bursátiles, que también el tema bursátil es un campo que no se ha explotado y que es momento de que ya toda la población pueda dedicar algún recurso a estar invirtiendo en bolsa. De verdad, son grandes, enormes los beneficios que tenemos al invertir en bolsa y yo también aprovecho este foro para invitar a todas las escuelas, todas las universidades que animen a sus alumnos a explorar este mundo financiero que nos va, en este caso, a beneficiar porque la bolsa, recuerden, genera recursos para activar la economía de nuestro país. Perfectísimo, muchas gracias, María Elvira. Silvia, ¿en dónde te encontramos a ti? Todas mis redes sociales son SOrozcoMX, en todo, Facebook, Twitter, todo. Ahí estamos disponibles para cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier miedito financiero, porque nos apanica de repente saber que vamos a manejar finanzas. Todos los días vemos el dinero, entonces es momento de aprenderlo a manejar ya. Y todos podemos ahorrar, no importa el ingreso que tengamos ni la edad. Exactamente, ni la edad. Entonces empecemos con nuestros chiquitos. Eso es muy importante, los chiquitos, empezar con los niños. ¿Qué edad recomiendan ustedes para que empiecen las mamás y los papás con sus hijos? Con su marranito. 3 años, ¿te gusta? Que ya empiecen. No ¿Cuánto pueden empezar? De hecho, en el sitio de CETES Directo hay un producto que se llama CETES Niños. Entonces, desde allí podemos empezar ahora con esto de la tecnología, etcétera, involucrar a los chiquitos a que empiecen a utilizar CETES Niños y ahí ellos empiezan, en este caso, con su ahorro, ¿no? De hecho, también ya hay el producto de Afores para niños. Entonces, bueno, empezar también a educarlos en esos productos financieros. CETES para niños, Afores para niños. La infancia es el futuro de cada país, así que aprovechemos todas estas herramientas, tengamos esa cultura del ahorro, no endeudarnos de más. ¿Cuánto es lo que podemos endeudarnos de lo que ganamos? Máximo el